dogmático, en realidad es un concepto muy conocido por nosotros. Lo único es que tiene el adjetivo dogmático. Y le estamos colocando el adjetivo dogmático porque el derecho dogmático no será solamente la disciplina, ¿no?, que estudia la norma positiva, que es una norma escrita, promulgada y debidamente legislada en el ordenamiento de la sociedad. No, el derecho dogmático se referirá no solo a su origen, al origen de la norma, sino también a la obligación que tenemos en cumplir esa norma y en llevarla y respetarla. Es lo que los romanos llamaban dura lex, sed lex, es decir, dura es la ley, pero es la ley y hay que obedecerla. El derecho dogmático en sí mismo está representado por la norma, por la ley, por el deber ser que esa norma tiene en su interior y que es de obligatorio cumplimiento. La norma y la ley estarán respaldando y estarán respaldados a su vez por un Estado que definitivamente ejercerá toda la fuerza de su jus imperium para que esa norma se obedezca, para que esa norma, hija quizá de una aceptación social o hija quizá de un proceso de socialización, rija para toda la sociedad. No importa que dentro de ella haya incluso algunos que estén en contra de que rija esa norma, esa ley que moldee su conducta. El derecho dogmático es eso, es norma positiva, es derecho, es ley, que definitivamente se impone a la sociedad. Y el derecho dogmático, entonces, estira sus brazos hacia la sociología jurídica para que ella le explique al derecho dogmático y explique los orígenes de esa determinada situación. La dogmática jurídica se encargará de explicar por qué es necesario comprender y aceptar que la ley y la norma son posiciones que deben ser respetadas y que deben ser obedecidas y de estricto cumplimiento para el logro del bien común. ¿Y cómo lo hará? ¿Cómo podrá la sociología jurídica apoyar al derecho dogmático? Pues es simple. La sociología jurídica explicará por qué hemos llegado al derecho. La sociología jurídica explicará por qué es necesario que esa ley nos gobierne, por qué es necesario que esa ley se promulgue y sea obedecida por todos nosotros. Estudiará las reglas del derecho en sí mismas, pero la sociología, dice, se esforzará por descubrir las causas sociales que han producido esa determinada ley. ¿Por qué, por ejemplo, es necesario, ¿no?, cerrar algunos pozos de búsqueda de oro en Madre de Dios? ¿Por qué es necesario? No solamente que baste la ley y prohíba a muchas familias que se dedican a esa actividad de minería informal, y no basta solamente con eso, con que se cierre y ya no nos preocupa qué pasa con el futuro de esas familias. No, la sociología jurídica entonces entrará allí para explicar que lo que tenemos como consecuencia de esa ley es la necesidad de crear sistemas que puedan proteger a estas familias que explotan el oro, porque si no lo hacemos seguirán devastando el medio ambiente y la ecología. La sociología jurídica se tomará el tiempo de explicarle a la población, de justificar, ¿no?, a la población por medio del Estado y por medio de sus argumentos de sustento, de que era necesario dictarse esa ley y es necesario obedecerla por el bien de todos, incluso por aquellos a quienes aparentemente esa ley afecta, como serían en este caso pues los mineros informales de Madre de Dios. La ley entonces causa efectos jurídicos y definitivamente la sociología jurídica los va a estudiar y va a explicar también, ¿no?, el refuerzo necesario y el sustento necesario para darle al derecho la presencia y el poder que él en sí mismo tiene. Vamos a ver una diapositiva. Bueno, tenemos ahí, sociología jurídica. Puede estudiar las reglas de derecho, eliminando enteramente su carácter obligatorio que tienen respecto de sus destinatarios, lo cual no es admisible porque la autoridad es un elemento imborrable del fenómeno jurídico. ¿Qué estamos diciendo en esta diapositiva? Estamos yendo un poco más allá. Estamos diciendo que si bien es cierto, la sociología jurídica va a estudiar las razones, las fuentes por las cuales ha surgido el derecho, no tiene por tener esta misión de estudio, dejar de lado y olvidar que el derecho surge en principio por un tema de autoridad. La autoridad implícito en el derecho es un elemento imborrable para todo fenómeno social y para todo fenómeno jurídico. La sociología jurídica entonces va a tratar de explicar sin lugar a dudas, no solamente que ha salido esta ley porque es necesario para todos, porque es justo,
porque trae un beneficio, porque trae y apoya el bien común en la sociedad, sino que la sociología jurídica hará también algo más. Declarará que la autoridad, ¿no?, la autoridad con la cual se da esa norma, esa ley que es necesaria, en sí misma también es válida. La sociología jurídica, entonces, consolidará las leyes que nos van a regir y consolidará también el valor del ente o entidad del Estado que haya dictado esa ley. Porque de repente podríamos concluir que una ley es correcta, pero desconocer a la persona que está al frente, a la que ha promulgado esa ley, por diferentes razones. La sociología jurídica legitima a esa autoridad. La sociología jurídica la declara legal y entonces obviamente lo que dicte esa autoridad será ley y norma obedecible y atendible. Bueno, ¿qué hay entonces? ¿Qué relación existe entre la sociología jurídica y la sociología general? En principio podemos leer en la diapositiva lo siguiente. La sociología jurídica es proveniente de la sociología general. Muy bien, entonces estamos viendo que es una disciplina que sale de la sociología general. Pero ¿qué más dice la diapositiva? Que sus métodos son una adaptación de los métodos usados en otros campos sociológicos, como por ejemplo el histórico comparativo y la estadística.